Este año se cumple el 150 aniversario de la Comuna de París. En relación con este importante y fundamental acontecimiento que ha marcado la historia de la teoría y de la política y de la práctica política marxista, desde la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas nos proponen un congreso que se llevará a cabo durante el mes de julio, todos los sábados de este mes de julio, con 4 sesiones que abordarán desde distintas perspectivas este importante acontecimiento. Comenzará este sábado 10 de julio a las 6 horas de Madrid, una si nos sigue desde Buenos Aires o Caracas, 12 desde Santiago de Chile y 11 desde Bogotá, Lima y Ciudad de México. Para profundizar un poco sobre este congreso y sobre los organizadores del mismo, hoy contamos con Marcelo Rodríguez, del Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti, y con David Freite, del Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez. Muchas gracias, antes que nada, por estar ahí con nosotros y por poder explicarnos un poco más cómo se va a desarrollar este congreso. Voy a comenzar con una pregunta para Marcelo, pero igualmente, si David después considera que debe aportar algo más a esta pregunta, pues se le cederá la palabra. Muy buenas, Marcelo. La primera pregunta creo que es obligada. Este congreso lo organiza la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas. ¿Quién conforma esta coordinadora y desde cuándo está constituida? Hola, ¿qué tal, Carmen, David? Muchas gracias por la invitación a poder hacer esta entrevista de divulgación de lo que va a ser el Congreso por los 150 años de la Comuna de París. Bueno, los integrantes de la Coordinadora de Escuelas Marxistas-Leninistas nos empezamos a juntar a mediados del 2020 con la intención de organizar lo que fue el Congreso en homenaje a los 200 años del nacimiento de Engels, que lo realizamos el año pasado, entre los meses de octubre y diciembre, y a medida que fuimos coordinando el trabajo del Congreso de Engels, nos surgió la necesidad de ir formando más específicamente la coordinadora de estas escuelas y institutos y centros de investigación de España y de países de América Latina, para poder llevar adelante este trabajo de debate y divulgación del marxismo, tomando como punto de referencia para comenzar estas efemérides, como fue el 200 aniversario del nacimiento de Engels y este año el 150 aniversario de la Comuna de París. La escuela, la coordinadora de escuelas está integrada en este momento por el CEDIS, que es el Centro de Estudios, Democracia, Independencia y Soberanía del Perú, por el CEFMA, que es el Centro de Estudios de Formación Marxista Héctor P. Agosti del Partido Comunista de la Argentina, CEMAC, el Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano, del Partido Comunes de Colombia, el Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez, de Venezuela, la ELAF, que es la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva de Argentina, la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo, del Partido Popular Socialista de México, la FIM, la Fundación de Investigaciones Marxistas del Partido Comunista de España, la UCPC, que es la Universidad Comunista de los Países Catalanes, y Volver a Marx de España. Estos son las escuelas y centros que conformamos en este momento la coordinadora y que llevamos adelante la organización de estos eventos, también contando con la colaboración de compañeras, compañeros o camaradas de algunas otras instituciones que nos ayudan en la difusión de toda esta tarea, ¿no? Y como va a ser ahora, desde, como bien decías, desde el sábado 10 de julio, este congreso por los 150 años de la Comuna de París. Sí, agregar además que es importante ver esta iniciativa en el marco del internacionalismo revolucionario, lo que esto comporta para fortalecer la acción práctica en el debate, además de las posturas revolucionarias en estos momentos donde el mundo está viviendo interesantes y decisivos momentos. Este tipo de iniciativas son muy necesarias, además, para poder unificar un conjunto de esfuerzos que se expresan en la lucha por la transformación revolucionaria
de la sociedad. Solamente agregar ese elemento allí. Pues continuando contigo, David, es el 150 aniversario de la comuna y, como bien dices, esta coordinadora pretende también servir para la transformación actual. ¿Por qué es aún hoy importante conocer este proceso histórico y analizarlo desde una perspectiva marxista? Debemos destacar que es importante porque las enseñanzas de la comuna, podemos destacar el elemento de que ese hecho demuestra la posibilidad del triunfo revolucionario del proletariado, un elemento importante, y luego demuestra la importancia de la organización del mismo proletariado para poder mantener, digamos, lo alcanzado. Eso fue una de las cosas que luego en el análisis Marx y luego Lenin observan, digamos, como un elemento importante. No solamente basta con alcanzar el poder, sino que es muy importante mantenerlo, establecer los mecanismos y acciones para mantenerlo y desarrollar así el gobierno proletario. Entonces, ese elemento que nos deja la comuna, el primero que es, sí es posible que el proletariado, que las fuerzas revolucionarias puedan tomar el poder, puedan tomar el cielo por asalto, puedan derrotar a su enemigo de clase, es un elemento que hoy tiene vigencia y que hoy nos sirve para fortalecer ese espíritu de lucha, ese espíritu de combate, con la confianza de que la solución para problemas centrales en lo económico, político, social del mundo de hoy pasa porque precisamente las fuerzas revolucionarias puedan avanzar de manera victoriosa sobre el imperialismo, sobre el enemigo capitalista. Ese es un elemento, digamos, que de la enseñanza de la comuna y que hoy sigue vigente. Y el otro elemento, la importancia de elementos como la dictadura del proletariado, digamos, la democracia proletaria, cómo se organiza el gobierno proletario para seguir manteniendo el poder alcanzado en ese momento. Hoy también está eso vigente. Cuando en la guerra, vamos a decirlo, en la lucha de clases, en el punto de la lucha ideológica, se trata incluso de menospreciar elementos como la organización del proletariado para poder mantener el poder, para poder gobernar, para poder avanzar. Los elementos de la comuna son de primer orden en este debate. Entonces, dos elementos de los muchos que se pueden destacar sobre los hechos de la comuna y que hoy seguirían, por supuesto, teniendo vigencia. Y un elemento más, que sería el tercero. El elemento de tomar en cuenta de que en la lucha de clases, precisamente es importante dilucidar el comportamiento de las clases y quiénes son los agentes de esas clases, es decir, caracterizar las clases sociales y su comportamiento durante estos eventos. Lo vimos en la Comuna de París, en donde los elementos aunados a la burguesía, aunados a Thiers, que venían de una guerra con en ese momento Prusia, fueron capaces de dejar eso atrás para unirse en una solidaridad de clase, en este caso de la burguesía, para derrotar al proletariado de París, perdón. Nosotros también como proletarios tenemos que ver la importancia de la unidad de los elementos revolucionarios, a pesar de las contradicciones que podamos tener, para poder con esas fuerzas unificadas derrotar al enemigo de clase en este sentido. Marcelo, si deseas añadir algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. No, creo, coincido con lo que decía David, cuál es la importancia de recuperar la experiencia de la comuna. Hoy ya ha avanzado el siglo XXI para, a partir de esa experiencia, poder tomar en cuenta muchas de las enseñanzas que se llevaron, que nos ha dejado para las luchas que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, reconstruir no como una nostalgia del pasado la Comuna de París, sino como una experiencia viva que sigue presente en las luchas del proletariado y en la construcción del socialismo hoy en día. Bueno, Marcelo, el Congreso tiene 4 jornadas. ¿Con qué criterio habéis estructurado el Congreso? Bueno, eso lo podemos vincular a lo que estábamos diciendo recién con David, ¿no?
tomar en este 150 aniversario no una mirada nostálgica o histórica solamente de la comuna, sino cómo esa experiencia todavía puede iluminar las luchas del presente y las construcciones del futuro. Entonces, a lo largo de los 4 encuentros que vamos a tener a partir del sábado que viene, en el primero vamos a analizar los antecedentes y la realidad de la comuna, ¿no? Entonces, allí vamos a poder debatir sobre la construcción y evolución del movimiento obrero francés hasta la Comuna de París, una ponencia que estará a cargo del camarada Pau Celeiro, de la Universidad Comunista de los Países Catalanes, y también estará el camarada Arturo Gallegos García, de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano, del Partido Popular de México, con una ponencia sobre la Comuna de París, la guerra civil de clases y el genocidio proletario. Como para ir en este primer sábado, ir teniendo en cuenta cómo se llega a la Comuna de París, ¿no? Que era lo que sucedía en Francia y en las luchas del proletariado que llevan a estas heroicas jornadas. En la segunda, el 17 de julio, vamos a analizar Marx, Engels, Lenin y la Comuna de París. Quizás los escritos más inspiradores y que más han iluminado sobre esas experiencias son los textos que Marx produjo para la Asociación Internacional de Trabajadores en ese mismo momento, la gran tarea de difusión que hizo Engels de esos escritos y cómo esas enseñanzas le sirven a Lenin, también después en sus escritos y en su obra, que siempre tuvo muy en cuenta lo que había sucedido en la Comuna de París. Ahí el camarada Antonio Puig, de Volver a Marx, va a hacer una ponencia sobre la tarea de Engels en la difusión de los escritos de Marx sobre Francia, y el compañero Patricio Broski, de la ELAF, la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo y Mujer Nueva, sobre la teoría de la revolución desde la Comuna a la Revolución de Octubre. El sábado 24 ya viene un poco más la proyección, las enseñanzas de la Comuna, y ahí, sobre la proyección de la Comuna en nuestro tiempo, vamos a tener una ponencia de Rocco Carbone, un camarada del CEFMA, del Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti, que se llama Una Revolución Común, y ahí toma para esta ponencia el pensamiento de Luis Michel y el de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que ha reflexionado mucho también sobre estos temas, y de Miguel Ángel Villayón, de la Asociación Amistad Hispano-Soviética, sobre los 150 años de la Comuna de París, que nos enseña la historia del movimiento obrero y comunista. En ese tercer encuentro, como decía, ya vamos a llegar los antecedentes, los análisis marxistas y la proyección de la Comuna para finalizar el sábado 31 de julio, donde distintos integrantes de las escuelas organizadoras vamos a realizar un balance y un debate sobre lo que nos ha dejado, los va a dejar este Congreso como cierre de este homenaje, y más que homenaje, celebración de los 150 años de la Comuna de París. Bueno, igual, David, si deseas añadir algo. Ubicando eso, digamos, en la estructuración, podemos decir eso, vamos a ver de los antecedentes, por decirlo, y de los clásicos, de los aportes de los clásicos, para establecer luego, durante esas 3 jornadas, y esto lo vamos a sumar con los aportes de quienes van a estar en esos momentos como ponentes. Vamos a nutrirnos también de eso, y eso al final, en esa 4ª jornada, vamos a conectarlo, digamos, con su utilidad para la realidad concreta, la realidad particular que cada uno vivimos, digamos, en estos momentos, la utilidad de esos aportes para aplicarlo en estos momentos. Entonces, es un elemento muy interesante porque luego a esa última jornada tenemos que tener muchos aportes que nos digan o nos ubiquen de mejor manera en los caminos a andar en estos momentos de la política nacional en las particularidades de cada uno e internacional en ese sentido del internacionalismo proletario y las tareas que hoy nos ubica el momento histórico que estamos viviendo. David, si tuvieras que recomendar una lectura, solo una, a alguien que vaya a seguir este congreso para que la vaya leyendo en paralelo, ¿cuál sería? Igualmente, también esa pregunta para Marcelo. Bueno, me pides una, diría por lo menos 2. En este caso,
La guerra civil en Francia de Marx, con el prólogo de Engels, es maravillosa, primero porque aborda los elementos que como marxistas debemos tener muy en cuenta, que es el comportamiento de las clases sociales en los hechos históricos. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su desarrollo en la dinámica en este sentido? ¿Hacia qué apuntan en lo económico, en lo político, en lo social? Y ahí el tema nos da que en el sentido de clase el proletariado, la lealtad al final, vamos a decirlo, del proletariado con la causa realmente revolucionaria, como al final termina dando su vida por el proyecto que evidentemente en la realidad concreta tiene que ver con lo que es, con lo que, su esencia en este caso. Entonces esa lectura, que es un análisis maravilloso de Marx sobre los hechos, también recupera otros elementos como sin menospreciar la acción, vamos a decirlo, de conformación teórica, de comprensión teórica de los hechos que determinan la historia. Marx también da una importancia al elemento práctico, a la acción práctica de los comuneros, cuando en un momento de su análisis él los previene contra los errores de acometer esas acciones de una manera, pero luego que los comuneros se lanzan a la acción, Marx lo acompaña, digamos, con mucha euforia, con mucho sentido revolucionario en este caso. Y nos enseña entonces también una lección a los revolucionarios de hoy, que no debemos solamente hacer análisis, por decir pedantesco, de las realidades que hoy nos están sucediendo, sino que también debemos comprender el potencial que encierra la clase realmente revolucionaria, que es el proletariado. La necesidad de acompañar sus acciones de manera coherente con lo que hoy estamos viviendo. Y el otro, por supuesto, es Memoria de la Comuna de Lenin, en donde también rescata muchos elementos de lo que estoy diciendo sobre los hechos de la comuna. Son dos lecturas que recomendaría de verdad, incluso antes de iniciar la primera jornada, de beber de esas dos obras para abordar con un mejor apetito, vamos a decir, revolucionario, esta jornada que viene sobre el Congreso Comuna de París. Marcelo. Sí, totalmente de acuerdo, obvio con lo que plantea David, de esos textos como importantes, y yo le sumaría el capítulo 3 del Estado y la Revolución, donde Lenin también utiliza la experiencia de la comuna para su análisis sobre el Estado, y creo que los textos de Lizagaray y de Flora Tristán, escritos protagonistas de la comuna, también sirven, junto con los análisis de Marx, para comenzar a tener una idea y profundizar en el análisis de lo que fue esta importantísima experiencia de los comuneros y las comuneras en París. Bueno, decir, y como siempre, que casi todas esas obras se pueden conseguir relativamente fácil en Internet, digo porque siempre preguntan, la gente pregunta de dónde, pues son obras realmente bastante conocidas y no suelen ser difíciles de encontrar. De todas formas, si tenéis algún problema, podéis escribirnos tanto a Revista La Comuna como Volver a Amar, supongo que también a las demás escuelas, y nos preguntáis, que para eso estamos también. Así Y es. bien, Marcelo, ¿cómo podemos seguir el Congreso y estar al tanto de la actividad de la coordinadora, de los demás, no solo de este Congreso, sino de otros proyectos que se vayan desarrollando? Bueno, en los sitios de las distintas escuelas que participamos y el propio sitio de la coordinadora, ya están los enlaces para seguirlo por el canal de YouTube, donde se va a transmitir el encuentro, y también después, bueno, se va a ir reproduciendo en los distintos YouTube y Facebook de las distintas escuelas y centros de estudio que formamos parte de la coordinadora. Y a través del Facebook o Twitter, las distintas redes de la coordinadora de escuelas marxistas-leninistas, buscándolo así. Si se van suscribiendo, van a ir recibiendo la información de las distintas actividades que vamos a ir llevando adelante. Y desde ya aprovecho para pedirles a todos y a todas quienes nos sigan, que una vez que vayan pasando los encuentros nos ayuden a compartir
por sus redes también la filmación de cada una de estas jornadas para poder alcanzar la difusión más fuerte y llegar a la mayor cantidad de compañeras y compañeros posibles con estos debates sumamente importantes en contextos en donde la clase obrera sigue librando enormes batallas contra el capitalismo y la crisis capitalista potenciada por una pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, esa experiencia de organización y de lucha por el poder que vivieron las comuneras y los comuneros de París en 1871 sigue siendo sumamente importante tenerla presente en las batallas que libramos hoy en día. Bien, pues para cerrar, os propongo a ambos hacer un comentario de cierre o una invitación al Congreso, y como la anterior pregunta hemos terminado con Marcelo, creo que podría empezar David y ya cierra Marcelo, si os parece bien. Sí, bien, decir que el mundo de hoy está viviendo interesantes y decisivos momentos, muy importantes, en donde los hombres y mujeres que pretendemos tomar en nuestras manos la transformación revolucionaria de la sociedad no nos podemos quedar al margen. Y tomando eso que decía Marx en la tesis número 11 sobre Feuerbach, que los filósofos lo que han hecho hasta el momento es tratar de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Cada una de nuestras acciones tiene que contribuir con el paso necesario que tenemos en cada una de nuestras particularidades, en nuestras realidades particulares, para avanzar en esa transformación, en dirección a esa transformación. Tiene que servir cada una de nuestras acciones para motivar eso, para que los hombres y mujeres que nos están oyendo y que nos oyen en nuestras actividades pueda ver en ellas un elemento de alimento, de fortalecimiento de la acción revolucionaria. En este caso, el Congreso Comuna de París pretende, digamos, servir como ese aliciente, como ese catalizador también, digamos, modestamente hablando, ese catalizador de acciones revolucionarias en cada una de nuestras particularidades, en cada uno de nuestros países, entendiendo que en la realidad general tenemos una situación muy compleja en la lucha antiimperialista, y en las realidades particulares necesario es el fortalecimiento de la unidad de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas populares, y en el tema de la lucha ideológica es muy importante fortalecer este tipo de espacio que a su vez va a repercutir en las luchas concretas políticas si lo hacemos de una manera correcta. En este sentido, una invitación a que participemos de este Congreso Comuna de París a partir de este próximo 10 de julio, y esperando que estos aportes puedan ser de mucha fuerza para poder avanzar sin vacilaciones en ese camino revolucionario que debemos todos caminar. Saludos. Sí, bueno, suscribiendo lo que dijo David, creo que organizarnos, dar la lucha ideológica, la batalla de ideas, tomar el cielo por asalto, derrotar al capitalismo y construir el socialismo sigue siendo la tarea que nos proponemos. Y reflexionar y aprender de estos hitos históricos de la lucha del movimiento obrero es, como decía anteriormente, es fundamental para que ilumine las luchas del presente y la construcción que tenemos que hacer al futuro. Así que convocamos a todas y todos quienes coincidimos en la necesidad de avanzar en la lucha contra el capitalismo y construir otra sociedad, una sociedad socialista, decimos nosotros, a participar de estas actividades y que las mismas sirvan como un apoyo y un momento de reflexión para la militancia y las prácticas cotidianas que llevamos adelante en cada uno de nuestros países por el bienestar de nuestros pueblos y de la clase. Así que los invitamos a todos, los esperamos y nos vamos a estar viendo todos los sábados de julio a través de este congreso organizado por la Coordinadora Internacional de Escuelas Marxistas-Leninistas. Muchísimas gracias, Carmen, y a David por haber compartido estos momentos. Bueno, pues Saludos. muchísimas Un abrazo gracias. para ti también.
Pues muchísimas gracias a ustedes, a Marcelo, que recordemos que es del Centro de Estudios de Formación Marxista Héctor Agosti, si no me equivoco, del Partido Comunista de la Argentina, y David Freite, del Centro de Formación e Investigación Franklin Jiménez, desde Venezuela. Muchas gracias, os invitamos también a seguir este congreso. Recordar que además nosotros nos llevamos revista La Comuna en homenaje precisamente a la Comuna de París y por lo tanto ya creo que hemos dejado claro lo importante que consideramos que fue este acontecimiento para la lucha política revolucionaria y también para el avance de la teoría política marxista. Así que en muy buenas manos os dejamos con este gran congreso organizado por personas no solamente preocupadas en la teoría, sino activos militantes políticos desde distintas partes del mundo. Un abrazo y muchas gracias.